Hola, este es un segundo video de acompañamiento para estos tiempos previos al inicio efectivo de las clases, con algunos contenidos y cosas que por ahí no vemos tanto en las teóricas y demás, obviamente vinculándolo a proyecto de IDIS y a las cosas que se pueden ver mientras esperamos que comiencen las clases. Y en el día de hoy vamos a hablar de una persona muy central para IDIS y para la historia del audiovisual también, que es Edward Muybridge. Generalmente cuando hablamos de Muybridge en clase, en técnicas o cuando se habla de Muybridge en la historia del cine, siempre se lo menciona como una especie de abuelo del cine. Así que hoy la idea va a ser generar vínculos que no tengan que ver necesariamente con el cine y el trabajo que hizo Muybridge y un montón de gente que estaba en su contexto también. Pero bueno, por si no lo conocen, Edward Muybridge es el autor de estas fotografías de paisajes de mediados del siglo XIX, pero también y quizás mucho más conocido por estas fotografías secuenciales que están compiladas en este tomo doble que incluye Animal y Human Locomotion, que son los dos trabajos que hace en finales de la década de 1880 Muybridge, edita Muybridge. Así que vamos a entrar con dos o tres cosas que son más bien biográficas por ahí, que como decía no son tan habituales en las teóricas, no se cuentan porque bueno, no tienen que ver con contenidos, pero ahora que está este tiempo y nos permite como hablar contextualmente y sin ninguna apremio de tiempo ni nada, podemos pasar por estos otros temas. Así que vamos un poquito hacia eso. Bueno, la idea es comenzar en IDIS. Yo recién acabo de hacer el search de IDIS y como ven ya uno busca Muybridge y aparecen varias cosas vinculadas a él. Marey, de quien vamos a hablar un poco también, el Praxiscopio, Bullet Time, vamos a ver un poquito de estas cosas, pero vamos a arrancar por él. Bien, cuestiones con respecto a Muybridge, este personaje bastante oscuro como se lo ve ahí, y es un personaje bastante oscuro en realidad. Hay elementos biográficos suficientes como para hablar de la oscuridad de este personaje. Mientras van a ir pasando algunas fotos de su primera etapa en Estados Unidos, pero él es inglés originalmente. Su nombre fue variando a través de los años porque él decidió cambiar su nombre varias veces y finalmente ponerse Edward Muybridge. El Edward, como se escribe, es distinto a cualquier Edward habitual, arranca con una A Edward. Muybridge, su apellido originalmente tampoco se letreaba exactamente Muybridge, sino que era distinto. Y Muybridge es un personaje fascinante por muchas cuestiones, y es un personaje, digamos, que tiene algunos elementos arquetípicos de los personajes del siglo XIX. Este tipo de personaje de los que suele hablar Julio Verne, por ejemplo, en sus novelas, uno de espíritu romántico, digamos, viajero, aventurero, busca vidas en un siglo como el siglo XIX, que tiene un montón de modificaciones técnicas, tecnológicas, que son las que todavía hoy en día tienen repercusiones, incluidos si vinculamos con la informática, la mecánica, la química, la óptica. Todas esas modificaciones siguen teniendo vigencia en el presente, más allá de que han ido modificándose. Un montón de esas cosas fueron planteadas inicialmente con la industrialización del siglo XIX y la aparición de personajes como como Muybridge, que nos ayudan a explicar un poco mejor lo que pasaba en ese siglo. Muybridge, como un montón de ingleses, se fue a la tierra prometida, a América, y no solamente fue a América, no se quedó en el este, sino que hizo el viaje hacia el oeste, hacia la zona de las Rocallosas, porque en esa zona donde estaba la mayor cantidad de dinero en aquel momento. Él estaba como viendo de qué manera ganarse la vida. Hasta ese momento, estamos hablando de mediados del siglo XIX, no hay muchos datos biográficos de Muybridge, porque bueno, en principio era una especie de persona de la que no se tenía mucha documentación, era
un tipo común que decidió hacer ese viaje para ver si le iba bien en Estados Unidos. Y bueno, y lo que había en las Rocallosas era oro, ¿no? La famosa fiebre del oro, de la que hemos visto tantas películas de cowboys y demás que van cruzando toda esa tierra del centro de los Estados Unidos para llegar a la zona de las montañas y encontrarse finalmente con la zona de Denver, Colorado, donde se hacía la extracción de pepitas de oro, y luego también en California, y después el surgimiento de los pozos de petróleo por ahí también, en Texas y demás. Bueno, toda esa zona empieza a ser un foco de mucho crecimiento económico. Ahí va Maybridge, pero no con ninguna habilidad específica vinculada con esas formas de conseguir dinero, sino que él vendía libros originalmente. Ese era su oficio, vendedor de libros. Porque bueno, la clase burguesa que se estaba desarrollando ahí ya aparentemente no tenían más, no sabían qué cosa comprar, terrenos y demás, y decidieron empezar a sentir que eran cultos y a comprar libros, y bueno, ahí tenía sentido la tarea de Maybridge. Maybridge empieza a desarrollar también otra habilidad ahí, que es la de fotógrafo. No se tiene mucha documentación de dónde él aprendió fotografía. Tengan en cuenta que saber fotografía en el siglo XIX implicaba conocimientos ópticos y químicos bastante particulares. No es que era simplemente tomar la cámara y apretar un botón y ya está. Había que tener un conocimiento, no digo científico, pero un conocimiento muy superior al que se tiene en la actualidad al momento de sacar una foto, técnicamente. Bueno, y él empieza a viajar como fotógrafo con el objetivo de luego regresar a la zona de California donde él estaba residiendo para exhibir las fotografías de lugares remotos donde él había estado. Viaja por Centroamérica, viaja por Arizona, Texas, y luego vuelve y muestra todas estas cosas al público de California. Y acá arranca en California la parte de la cuestión biográfica más central. En uno de esos viajes, la mujer de Maybridge queda embarazada. No estaba muy clara la fecha, si había sido durante la presencia o no de Maybridge, y entonces al regresar de uno de esos viajes, ya con el bebé nacido, Maybridge se entera de que el padre no era él, sino un minero que trabajaba en la zona, de estos que les comentaba recién, que se dedicaban a la extracción y a la búsqueda de pepitas de oro, y él sin dudarlo toma una pistola y lo mata. Mata a la persona que había sido infiel con su mujer, que habían consumado la infidelidad con su mujer. Abandona a su mujer, abandona a su hijo. Más adelante después se casa con una hermana de la mujer. Ya acaban viendo por qué les decía hoy que es un personaje biográficamente bastante oscuro. Y entonces, como era de esperarse, va preso luego de asesinar a esta persona. Sobre todo esto, para a quien le interese, hay una obra musical de Philip Glass con letra de David Byrne, que se llama The Photographer, el fotógrafo, que cuenta todo esto, y hay una letra de un tema que se llama el honor de un caballero, que relata un poco como si fuese una suerte de ópera todo lo que sucede con esta instancia en la que Maybridge va a asesinar a esta persona y demás. Entonces Maybridge cae preso, luego de asesinar a esta persona, y en muy poquito tiempo en prisión, todo su cabellera y su barba, larga barba, se quedan blancas, como con esas crisis nerviosas que suele suceder, o como en Twin Peaks, al padre de Laura Palmer, que también le sucede que entra en crisis y le queda el pelo blanco. Bueno, exactamente así le sucede a Maybridge, y pasa de ser un joven barbudo a ser un joven con aspecto de anciano, con el cabello totalmente blanco. Y en ese momento se genera un cruce acá en la historia que es bastante complejo, principalmente porque no hay muchos documentos que estén de acuerdo con respecto a lo que pasó.
había una persona que era el gobernador de la provincia de California, que se llamaba Leland Stanford, que aparentemente le ofrece salir de prisión a Maybrich a cambio de un trabajo que él tenía que hacer para él. Ese trabajo implicaba, a partir de sus habilidades como fotógrafo, descubrir si los caballos en su galope, en algún momento de su galope o de su carrera, tenían las 4 patas en el aire, cosa que hasta ese momento no se había podido probar nunca. En las imágenes que venían viendo antes habrán visto que Maybrich era un excelente fotógrafo, no era un fotógrafo más o menos, era un excelente y obsesivo fotógrafo. Se dice que inclusive en algunos lugares hacía voltear árboles porque no le gustaba cómo componían en la fotografía. Era un excelente fotógrafo de paisajes y se había hecho un nombre, evidentemente. Leland Stanford lo contrata para esta misión a cambio de salir de la cárcel. Bien. Entonces, lo que empieza a hacer Maybrich principalmente es la famosa secuencia de la carrera del caballo, que originalmente esa carrera de caballo tiene esta particularidad, ¿no? tan bien conocida de haber sido realizada colocando todas estas cámaras a lo largo de la pista y demás. Esto no es el insumo específicamente de esta charla. Luego de eso, él empieza con una especie de obsesión para generar más y más fotografías de secuencia. Y acá hay una cosa que es útil entender con respecto a esta intención que siempre se tiene de Maybrich como una persona que fue el antepasado principal del cine. Y es que el objetivo de Maybrich no era generar imagen en movimiento, sino ver distintas instancias del movimiento congelado. En realidad, medio también uno se pregunta por qué motivo le podría llegar a interesar eso a Maybrich, ver todos esos distintos etapas del movimiento. Bueno, eso hay quienes argumentan, uno de ellos es Holly Frampton, que dice que este momento de la decisión de ir a matar a la persona y lo irreversible del acto de disparar un arma, cosa que él nunca más volvió ni había hecho antes en su vida, ni volvió a hacer ni había hecho antes, hizo que él quede infinitamente obsesionado con las instancias de tiempo que uno no llega a ver, porque bueno, cuando él no estaba pasó lo de su hijo, porque el disparo y la velocidad y demás. Holly Frampton dice que tiene que ver con por qué se obsesiona de esta manera, que se convierte en una especie de Noé, digamos, que genera una especie de arca donde va metiendo todas las especies animales habidas y por haber dentro de esta máquina de capturar secuencias. Y les decía Frampton, vamos a ver un poquito, vamos por él un poco. Holly Frampton, tiene una secuencia fotográfica que en su libro que se llama On Camera Arts and Consecutive Matters tiene esta secuencia fotográfica en las que hace una especie de secuencias irónicas, digamos, así como Maybrich tenía el Animal Locomotion y el Human Locomotion, lo que hizo Frampton es hacer el Vegetable Locomotion, el movimiento de los vegetales en estas secuencias que ven, hablando sobre que el sistema en realidad de Maybrich no tiene ninguna utilidad, que ese patrón que usaba de fondo, esa grilla, en realidad no medía nada. Bien, entonces Maybrich, volvamos un poquito atrás con él, es un personaje que tiene un montón de cosas locas que suceden alrededor de él, pero esto es lo que me interesa un poquito hablar hoy, es esta otra habilidad de Maybrich. Él no se interesaba de vuelta en la secuencia, en la representación del tiempo como una secuencia cronológica, sino en los estadios de ver las cosas congeladas en el tiempo. Entonces desarrolla esta otra técnica que no tiene que ver con el tiempo capturado en partes, sino con
con el tiempo capturado de distintos puntos de vista, ¿sí? No fotografía. La fotografía en este sentido deja de ser para capturar el tiempo, sino para capturar el espacio, un poco, componer a partir de todas esas fotografías una imagen. Genera plantas para hacer estas capturas de cámaras cubriendo 180 grados, y obtiene cosas que son en realidad fotos de este tipo. Obviamente el movimiento está agregado acá después, no es que lo veían con movimiento, sino que simplemente tenía todos los puntos de vista de eso para analizarlo mejor. Entonces acá nos encontramos con un desarrollo tecnológico que no tiene ningún vínculo con el cine, o por lo menos no lo tuvo durante un montón de años. Ustedes dirán, bueno, no sé, en la película Matrix pasa algo parecido y demás, pero eso ya es mucho después, ¿sí? Lo que se llama técnica bullet time, ¿sí? La técnica bullet time, que está por aquí, técnica utilizada para este efecto. Un montón de cámaras y demás que nos permite esta clase de cosas, que como ven no es muy distinto a lo que hacía Maybridge, con la única diferencia que Maybridge lo hacía 120 años antes y con, nada, imaginarían, que rudimentarios equipamientos. Bien, entonces hay una capacidad técnica que desarrolla Maybridge que no tiene que ver con el cine. Entonces, si uno toma este personaje y dice, fue el abuelo del cine, el resto de sus habilidades quedan como desconsideradas. Y eso es lo que intenta hacer Idi siempre, reconectar todo para encontrar los nodos principales, no en función de comprobar que el cine es de donde surgen todos los medios audiovisuales, sino analizar las cosas sueltas, desarmarlas, armarlas, vincularlas de vuelta. Y Maybridge en ese sentido es un personaje que da muchísimo con qué conectar. Pero bueno, el siguiente personaje, medio inevitable, es Jules Marey, ¿no? Por esto mismo, porque el interés de Marey, que también es considerado como uno de esos antepasados del cine, ¿sí? Si uno toma cualquier libro de cine, cualquiera, de historia del cine, se encuentran las primeras páginas con fotos de estas secuencias. No digo que no hayan sido necesarias para que después se generen las secuencias de movimiento. Digo que si uno toma estos personajes y solamente se interesa en esa parte de lo que realizaron, nos estamos perdiendo un montón de dimensiones y utilidades tecnológicas y biográficas que son útiles para describir otros fenómenos y otros avances en la ciencia anteriores y posteriores. Bien, y acá lo tenemos a Marey, a Jules Marey con sus dispositivos, como este, por ejemplo, ¿sí? Que no tienen que ver con la fotografía, tienen que ver con el almacenamiento del movimiento y demás. Y a su interés, al interés de Marey, no solamente en la captura, sino en la extracción, en convertir ese movimiento en una especie de visualización de información de la secuencia, como ven en este trabajo, que parece op art. El op art es de la década del 60, sin embargo Marey hacía esto en la década de 1880 sin ninguna inquietud estética, pero es inevitable ver cierta belleza y cierta sutileza estética en la composición de estas figuras. Entonces, de vuelta, uno puede conectar esto con el arte, pero en el momento era solamente conectado con la ciencia. Esto explica muchas cosas. Tanto en el caso de Marey como en el caso de Maybridge, ambos trabajaban con modelos desnudos y sin el rigor científico detrás. Como arte eso era muy combatido en esa época. Vamos a ver otro personaje que es Thomas Eakins. Thomas Eakins hacía cosas parecidas, como ven aquí, pero por hacer esta clase de cosas, de secuencias y trabajar con sus estudiantes desnudos para sacar las fotografías, fue expulsado de la Academia de Bellas Artes de Filadelfia y empezó a dedicarse a esto por fuera, porque bueno, con estas experiencias le estaba yendo muy mal, justamente porque él las percibía como parte de una cuestión estética, artística, no como una cuestión técnica, científica. Eso también es un gran dato, digamos. Como ciertas cosas bajo una disciplina están permitidas y bajo otras disciplinas no, y como eso cambia en el tiempo. Bien, obviamente Marey y Maybridge son dos personajes importantes, dos personajes que aparte estaban en contacto por medio de cartas, se mantenían al tanto de sus avances.
Pero hay muchos más, estos personajes románticos y demás, que obviamente les invito a que visiten en Iris. Pero vamos a irnos un poco de vuelta hacia atrás por el camino de Mavericks y este avance. Entonces, lo que tenemos aquí es lo que podría haber sido el puntapié para algo que tiene cierta vigencia en estos días, que es la fotogrametría, pasando por un avance intermedio, previo, que es algo llamado fotoescultura. ¿Sí? La fotoescultura. ¿Qué es la fotoescultura? Es un desarrollo de un fotógrafo y escultor francés que se llamaba François Guillaume, que arma un dispositivo con este domo, donde coloca una serie de cámaras fotográficas que están apuntando al centro, ahí ubica un modelo, y a partir de la sumatoria de todas esas imágenes de distintos ángulos, genera layers bidimensionales de imagen que luego superpone y convierte en esculturas. ¿Sí? Es una técnica de escultura que está basada en ver desde muchos ángulos un modelo en este caso, o una modelo, una niña, y se obtienen un montón de perfiles de distintos ángulos y la sumatoria de esos perfiles dan una imagen volumétrica, así, una escultura. Cuando yo pego una al lado de la otra queda una cosa así. Ya estarán pensando quizás muchos que esto tiene que ver mucho con la impresión 3D, obviamente que sí que tiene que ver, y tiene que ver con la fotogrametría también, ¿sí? Vamos a la fotogrametría un poco, y acá tenemos esta técnica que te permite, a partir de sacar fotografías de un modelo, de un objeto, lo que fuera, de distintos ángulos, obtener un volumen virtual 3D informático de esa cosa. Entonces, este desarrollo técnico de Mavericks, previamente trabajado por Guillaume, es olvidado durante 100 años o más, quizás, 130 quizás, y retomado mucho después con la capacidad de cómputos y demás, que permiten que esta técnica te permita tener un volumen virtual informático a partir de una serie de capturas fotográficas. Quizás Mavericks podría haber sido útil para esto, podría haber sido el abuelo de la fotogrametría, pero como se genera esa idea única de que su trabajo fue útil para el desarrollo del cine, dejamos de dar o damos demasiada prioridad a eso y no a otros avances, y podríamos haber entendido o tenido imágenes volumétricas en el año 1920 o 1910 si se hubiera seguido con ese otro perfil. Pero bueno, en todos estos avances y en toda la generación de las disciplinas no hay solamente cuestiones de utilidad, o sí de utilidad, pero más bien comercial a veces, y difusión, que son de otro tipo. Entonces, en principio tenemos, a partir de este avance de Mavericks, previamente trabajado por Guillaume, tenemos una serie de cosas que sucedieron, ¿sí? y que tienen en la actualidad todavía vigencia, como se puede hacer algún día un display, un exhibidor de imágenes volumétrico. Bueno, acá en IDIX tienen para ver un poco este caso de un display volumétrico, que lo que haría sería tomar como insumo las imágenes capturadas con una técnica de fotogrametría en tiempo real. De Guillaume podríamos pasar a hablar, bueno, no sé, de los domos y un cine pensado en lo inmersivo, o podríamos pasar a la idea de la realidad virtual, si se quiere, ¿sí? La realidad virtual no trabaja en principio con la bidimensionalidad, sí, obviamente es una pantalla en los ojos, pero uno cuando recorre ese espacio, recorre espacios volumétricos, o sea que es otro potencial desarrollo que quedó frisado en el tiempo a partir de esas ideas que tuvo Mavericks en el principio, porque todo se fue por el lado del cine,
pero ahí tenemos como el audiovisual puede ser tantas cosas, todo depende de qué lugar uno tire esos avances tecnológicos originales o previos y demás. Con respecto a esto, también quiero que veamos un poquito de Marey. Sus otros intereses, los por general trabajar con volumen, ¿sí? A Marey también le interesaba ver los objetos de distintos ángulos. Este es el ejemplo del zootropo que él hace, zootropo tridimensional con el vuelo de una gaviota para que los científicos lo puedan analizar de distintos lugares y demás. Entonces vamos a ir cerrando con 2 o 3 cositas más dentro de IDIS. Vamos a hablar de un libro, ¿sí? Como ven aquí, Jean-Louis Deotte, de la época de los aparatos. Como ven en la tapa hay algo muy victoriano, muy siglo XIX en esta idea de época de los aparatos. Y hay un concepto que trata de desarrollar Deotte durante el libro, que es la idea de aparatización, ¿sí? Uno a veces piensa, dice el aparato de la televisión, pasame el aparato, es un aparato, pero cuando habla de aparato es bien complejo y hace falta quizás leer el libro para entender a qué se refiere, pero yo voy a hacer un intento acá sintético. Él habla de que un desarrollo científico, tecnológico, cuando es trascendente, empieza a meterse en lugares impensados del mundo, de la realidad, digamos. Se empieza a ser invisible, nos empieza a rodear, y desde ahí en adelante pensamos las cosas no siendo conscientes de que eso está ahí, sino dándolo por sentado, invisibilizándolo. A esto se llama aparatización. O sea, la aparatización podría ser que, una vez que existe el automóvil, existe un accidente de tránsito, existe el semáforo, existe la marca de combustible, existe el cinturón de seguridad y, bueno, infinita cantidad de cosas. Es esa difusión y diseminación de las cuestiones específicas del dispositivo original se aparatizan en el mundo. Esa aparatización implica cuestiones de análisis filosófico, ideológico, político, impactan en sectores de la vida de todo tipo. Realmente de aquí en adelante se trata de hacer el ejercicio de cuáles pueden ser esas cosas, pero es inevitable pensar que detrás de esos avances tecnológicos hay una especie de discurso, digamos. Inclusive podemos agarrar en otro caso la electricidad. Por ejemplo, hay una especie de discurso abstracto de la electricidad. Es súper complejo, implica viajar en el tiempo muchísimo y quedarse con el 0,1% del conocimiento necesario, pero bueno, empezar a pensarlo. Entonces, vamos a ver un poco de dónde viene esta cosa con la que quiero cerrar. Y tiene que ver con Roland Garros. Roland Garros, por 2 cuestiones. Roland Garros es una cancha de tenis en París, pero también es un aviador de principios del siglo XX, que desarrolló los primeros sistemas de disparo para la Primera Guerra Mundial. El Barón Rojo y esa clase de aviones. Bien en viejo todo esto. Y Roland Garros, también ese espacio donde están las canchas de tenis, es el lugar donde estaba la estación Physiologique, la estación donde Jules Marey hacía todas sus pruebas con respecto a captura de secuencias de movimiento y demás. Y acá entra esta lectura del mundo aparatizado, como congelar, como hacía Maybrich, un fotograma del tiempo y verlo de distintos ángulos. Y vemos desde la disciplina, por un lado, de la fisiología, de la ciencia, la imagen en movimiento, la captura fotográfica a alta velocidad, y por otro lado lo vemos en la balística y en la guerra. Lo que desarrolla Roland Garros es, y por eso pasa a ser una especie de persona notable de la historia en Francia, y por eso hay una cancha de tenis que lleva su nombre, es una ametralladora que tiene la capacidad de disparar
secuencialmente sin disparar en la hélice? Que es una pregunta que yo particularmente me hice muchas veces de chico. Uno ve esas películas de guerra, ves al aviador, viene disparando sin cesar, ta, 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 ta. La hélice gira exactamente delante de la ametralladora, sin embargo, las balas nunca le pegan a la hélice, lo que hubiera sido fatal, ¿no? Uno se imagina, disparas a tu propia hélice, es lo peor que puedes hacer. Sin embargo, lo que hace que eso no suceda es un sistema de sincronicidad muy, muy sofisticado que desarrolla Roland Garros. Este sistema de sincronicidad es en parte lo que hace que funcione el cine, digamos, lo que tiene que ver ya con los hermanos Lumière y Edison y un montón de otros creadores. En esta época, la mecánica avanzada estaba logrando un punto de precisión tal que permitía esta clase de cosas, impensadas hasta el pasado, ¿sí? En este mundo, lo que percibimos con el naked eye, como dicen en inglés, sin ninguna ayuda a los ojos, no alcanza, no es suficiente para entender lo que pasa. El caballo que galopa y tiene las cuatro patas en el aire, como comprobamos con las imágenes de Maybridge, es algo que no podemos ver sin el sistema de cámaras de Maybridge. Esta secuencia como queda en el tiempo de Marey no lo podemos hacer con los ojos porque nuestra retina no conserva el movimiento de las cosas para hacer una cronofotografía. Y obviamente la velocidad a la que sale disparada una bala o la velocidad a la que se presentan los fotogramas es tan veloz que nosotros la percibimos como continuidad absoluta. No vemos ese espacio intermedio donde el fotograma aparece y desaparece o donde la bala está pasando por entre medio de las aspas de un avión. Bueno, y esta es medio la historia, un poco improvisada también, pero la idea de IDIS es esa, para eso lo usamos, para ir recorriendo puntos y demás. Esto sería una especie de asterismo y espero en estos días tener algún otro visto o charlar algún otro tema o ver qué tema por ahí surge interesante para hablar de lo que está en IDIS y hacer un videito también para estos días de acompañamiento. Gracias.